Seguimos en Fuera de Serie. Qué lindo tema, Leo. Justin Bieber, porque somos todos muy millennials acá, ¿no? Sí, empezando por Baltasar. Claro. Claro. Soy el primer millennial yo. El primero del inicio. Como les prometíamos antes, estamos en comunicación con un amigo de la casa, Fernando Cuadrado, que es desarrollador de software, la tengo con esa palabra hoy, y que siempre pone en nuestra agenda temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Fer? Hola. Hola. Fer, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho con una música de fondo, pero te escucho bien. Nosotros también, acá Leo se nos entusiasmó con la música. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegro, me alegro. Che, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y un tema que sin duda nos pone un poquito a pensar si nos va a reemplazar o no en el futuro, ¿no? Sí, vos sabés que te estoy escuchando muy bajito, a ver si lo podés mejorar. A ver, ¿ahora mejor? Sí, muchísimo mejor. No, vos sabés que sí, es un tema que como que no podíamos dejar pasar por alto, ¿no? Porque ya lo que estamos viendo constantemente es que todos los medios, no hay ningún medio de comunicación que no haya tratado este tema ya cientos de veces, bueno, con la finalidad a lo mejor de presentar un futuro bastante extraño para nosotros, o sea, imposible de imaginar ya de por sí. Bueno, la inteligencia artificial en sí es algo que ya está, digamos, entre nosotros desde ese punto de vista más filosófico, si se quiere, nos sirve para pensar un poco cuál es nuestro rol o cuál va a ser nuestro rol. Eso es lo realmente complejo del asunto. Por eso los medios, de alguna manera, lo plantean presentando bondades y beneficios de la inteligencia artificial, pero también presentando la cuestión de el trabajo en manos de la inteligencia artificial, que nos invita a pensar, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que ahora los que están más complicados con este tema son los que están tomando de alguna manera una decisión al respecto de lo que van a hacer en su futuro. Sí. O sea, las personas más jóvenes. Sí, nosotros lo hablamos bueno, con algunos especialistas en de por sí, educación. digamos, es muy útil tener en el futuro la posibilidad de que exista la capacidad de pensar más rápido o de algo que trabaje por nosotros. Incluso, no sé, resolver dudas existenciales, ¿no? De quiénes somos y hacia dónde vamos, o que nos dé de alguna manera un objetivo o un lugar hacia dónde ir. Digamos, es útil por lo menos tenerlo ahí y pensarlo de esa manera. El problema, que sería la tesis Terminator, ¿no? El problema es si en algún momento esta inteligencia artificial se cansa de mantener vagos, digamos. Y esa es la tesis Matrix también, o la tesis más Terminator. De eso, yo creo, opino, la crítica es que estamos extremadamente lejos. O sea, hoy en día las aplicaciones de inteligencia artificial son en lo que se llama el aprendizaje automatizado, si se quiere, o sea, reconocimiento facial o auto sin conductor, por ejemplo, y no es tanto hoy en día la cuestión de si una máquina puede o no puede adquirir conciencia. Eso todavía es materia de investigación científica. O sea, es que, por ejemplo, uno de los referentes de gramática y lenguaje, como es Noam Chomsky, él dice que sí, que en algún momento el ser humano va a poder reproducir el funcionamiento del cerebro, porque al fin y al cabo es físico-químico, y eso se va a poder reproducir. Lo que pasa que eso ya es como una cuestión más mágica de lo que hoy se habla de la inteligencia artificial. Claro. O sea, lo que el común de la gente entiende sobre inteligencia artificial es eso, más que nada, conciencia artificial, o que va a haber máquinas en el futuro que directamente van a pensar por nosotros. Fer, vos sabés que... Sí, decime. No, lo que es realmente, hoy es otra cosa, hoy es una herramienta. Claro. ¿Sí? No es el monstruo que nos plantea la ciencia ficción, es como una herramienta que está ocupando cada vez más lugares, por suerte, porque así ha pasado con todas las herramientas que hemos inventado. Vienen a ocupar lugares de trabajo para optimizarlo, en su justo equilibrio, para optimizarlo y para producir bienes mejores o de mejor calidad. Claro, es como que el cuco nos lo instaló en las películas de ciencia ficción en donde las máquinas iban a reemplazar al hombre, y hoy está lejos, por lo menos hoy está lejos de ser eso. Yo he escrito varias notas en relación al retail y a la industria del comercio, digamos, y hay mucho, sobre todo de Amazon, de Walmart,
que están aplicando como gadgets e instalando cuestiones dentro de las tiendas que ellos le llaman inteligencia artificial, y no es más que eso, reconocimiento facial. Sí, reconocimiento de voz también, reconocimiento facial. Amazon, por ejemplo, está trabajando en aplicaciones que es, por ejemplo, vos sacás una foto a un producto y te dice productos similares que estén en la tienda, por ejemplo. Amazon también está laburando en lo que son los drones para repartir sus productos. Incluso adentro de la misma empresa Amazon, siempre que son los que están más en la vanguardia de la inteligencia artificial, adentro de la empresa también tienen un sistema de logística, o sea, de distribución de paquetes, de ubicación de los paquetes para lo que es el stock y para lo que es la distribución próxima en los depósitos. Sí. Todo ese sistema de logística hoy en día está comandado por una inteligencia artificial que no es un Terminator, sino que es un programa complejo que decide dónde va cada paquetito. Digamos, hasta ahí llegamos en lo que es hoy en día inteligencia artificial, que tiene aplicaciones muy importantes. Digamos, los vehículos sin conductor son importantes, de ahí a que lo apliquemos en un futuro cercano en ciudades importantes de acá en Argentina, por ejemplo, yo lo veo lejísimo. Lo veo, no sé, en materia de 100, 150 años, no creo hoy que en una ciudad como en Buenos Aires puede haber vehículos sin conductor, pero para nada. ¿Cómo lograr adaptarlos a los piquetes? No, va a ser imposible adaptarlo a los piquetes. Y además al tráfico, claro, al intenso tráfico que hay hoy, que en Buenos Aires fluye rápido. Sí, igual es probable que conduzcan mejor que los humanos, pero el tema es la adaptabilidad a ese tipo de cuestiones. En una ciudad europea ponele que puede llegar a funcionar, pero acá, cuando pobre auto cruce la 9 de julio, listo. Claro, pero además hay otra cuestión que es en la velocidad de proceso. Hoy el ser humano es mucho más rápido procesando que cualquier computadora. O sea, si hoy hay que tomar una decisión de tránsito, el ser humano la va a tomar mejor, o sea, la va a tomar más rápido. Obviamente que sí, que van a conducir mejor porque van a ir respetando todas las normas sin riesgo de faltar ningún tipo de norma. Pero ante una situación de peligro, el ser humano hoy en día responde mejor. Hace poco hubo un accidente de tránsito en Estados Unidos por un vehículo que no vio una bicicleta que pasaba y bueno, atropelló al ciclista. Esa es una aplicación, la de los vehículos sin conductor, es una de las aplicaciones de inteligencia artificial que está más en boga, si se quiere. Después, como vos decís, sí, también hay gadgets, cámaras de fotos, y otro tipo de cuestiones que, bueno, ni hablar de los teléfonos, ¿no? Los celulares. Hoy en día que un poco van decidiendo lo que tiene que hacer el usuario con el teléfono, pero siempre la última decisión hoy en día la tiene el ser humano. Hace un montón que se está hablando de esto de la inteligencia artificial, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora está como planteado como un cuco, como bien dijiste vos. O sea, a nivel y en términos académicos, desde los 50, Alan Turing viene hablando de esto, o sea, popularizó lo que es el test de Turing, sí. Que el test de Turing consiste, digamos, en determinar si los participantes de una conversación, en una conversación hay una máquina y hay seres humanos, y los seres humanos se tienen que dar cuenta de alguna manera si uno de los participantes de la conversación es una máquina. Ese es como el test de Turing, que busca también establecer la prueba de inteligencia, no tanto de conciencia. A Turing no le importaba para nada si la máquina tenía o no tenía conciencia. Lo que él quería era una emulación de respuesta humana que sea muy, muy natural. Digamos, eso es lo que planteaba él, no hablaba de conciencia. En ese sentido, y en el sentido de la emulación, sí, no cabe duda, hoy en día hay asistentes virtuales, por ejemplo, los clásicos bots, sí, los que aparecen, sí. que vos a veces no sabés con quién estás hablando hasta que te das cuenta después que es un bot. Bueno, Google, Amazon, toda esa gente que está en lo que es asistencia al público y tiene una asistencia demasiado, intensa, necesitó un poco de los bots como para resolver las primeras dudas. Después ya si es una conversación, obviamente que no lo resuelve. Así que sí, ¿te en los medios de comunicación y tenemos dos ramas, dos vertientes de lo que es
inteligencia artificial. La primera vertiente, la más light, digamos, son las aplicaciones beneficiosas, la que veníamos hablando recién, de Amazon, de empresas que integran la inteligencia como para producir, o sea, por ejemplo, no sé, gente que está en desarrollo de autopartes y todo ese tipo de cosas. La calidad se va mejorando, los trabajos se van corriendo, como siempre ocurrió en la historia, los trabajos más manuales se van corriendo, los trabajos que no tienen tanta creatividad se van como corriendo a un lado, y son ocupados por máquinas, por robots o por algoritmos que tengan aprendizaje, que sean más rápidos. O sea, por un lado tenemos las aplicaciones beneficiosas y por el otro lado tenemos lo que se plantea como peligro y la dificultad de tomar una decisión concreta en el futuro sobre lo que vamos a hacer. O sea, nosotros, Agus, yo y vos, ya estamos hechos, digamos, ya elegimos nuestras profesiones, no va a venir una inteligencia artificial o un robotito a sacarnos el laburo. Antes de que nos jubilemos, no, ¿no? Sí, hay que decirlo, los más chicos tienen ese problema vocacional, de alguna forma, porque en los medios se está repitiendo. Por ejemplo, en diciembre del año pasado en la BBC puso un artículo titulado ¿Cuáles son las profesiones que van a estar amenazadas por los avances tecnológicos? O sea que ya hoy en día, antes no nos ocurría esto, pero ya hoy en día, antes de decidir qué vas a hacer, estás terminando la secundaria, y bueno, un poco te pones a leer estos artículos para no clavarte. Por ejemplo, una de las profesiones que está hoy como amenazada, en realidad están todas las profesiones amenazadas que no tengan especialización, ¿sí? Pero entre las profesiones amenazadas tenemos a los contadores y a los abogados, por ejemplo. Y nadie se imaginaba eso de la inteligencia artificial. Vos decís, bueno, van a reemplazar a los camioneros, van a reemplazar a los taxistas, por ejemplo, qué sé yo. Pero nadie se imagina que entre el listado de profesiones amenazadas iban a estar los contadores y los abogados, que lo necesitamos en su máxima capacidad cognitiva. Pero bueno, sin embargo, están ahí los medios como la BBC, como Clarín, La Nación, diciendo que esas profesiones corren el riesgo de ser automatizadas. O sea, los contadores que ahora, por ejemplo, liquidan impuestos, en un momento va a ser todo autogestionado y va a haber algoritmos que van a definir lo que tenés que pagar y listo. O sea que el contador se va a ir corriendo el lugar para lo que es la administración de empresa, para tomar otro tipo de decisiones más creativas. Y los abogados y personal de apoyo jurídico también. Se dice que el 39% de los empleos del sector jurídico va a ser automatizado para el 2020. Yo tampoco creo que eso pase acá en Argentina. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Baltasar te saluda. Baltasar, te escuchaba atentamente este diálogo que estabas teniendo con Agus y la verdad que es fascinante y sobre todo la claridad que tenés para comentarlo, de una cuestión que se dice mucho, pero a veces se explica poco, y me parece que esta es una muy buena oportunidad con la columna que tenés en Fuera de Serie. Entonces, para seguir la línea de lo que estás comentando, en el tema de las profesiones y sobre todo esa vocación laboral de los más jóvenes que están por empezar una vida universitaria, hace unos años yo leí un libro de Alan Greenspan, el que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se llamaba Tiempo de Tormentas, y ahí circunscribía esto en la destrucción del capitalismo creativo, cómo se destruían trabajos y cómo se iban a crear esos trabajos. Esto tiene como hace 7 años, se iban a crear esos nuevos trabajos, y me parece que va un poco en línea con lo que estás comentando y con lo que de alguna manera, muy de a poco, está o va a ocurrir. Y en este caso, que sumaste las profesiones tradicionales como abogados y contadores, el traductorado de idiomas me parece que también corre la misma suerte, ¿no? ¿Te parece? Sí. De todas maneras, todavía los traductores tienen mucho lugar porque es un desastre la traducción que hay. Y de todas maneras te ayuda muchísimo. Vos pones el traductor de Google y te ayuda muchísimo, pero si son textos un poco más largos, ya se pierde el sentido de lo que se está intentando comunicar y todavía no hay ese tipo de traducción. Por ejemplo, los traductores de obras y de novelas hoy en día tienen muchísimo lugar, ¿no? Hoy en día no hay una máquina capaz de traducir un libro, una novela. Se traducen partes de texto. Y se trabaja mucho en eso. Sí, hay gente diciendo que esa profesión es como la primera que está amenazada, y es verdad. O sea, hoy ya estamos viendo traducciones incluso
en tiempo real. Viste que hay aplicaciones de Google que te permiten filmar un cartel y te traducen el cartel encima. Bueno, sí. Ya te digo, están todas las profesiones que no tengan ese nivel de creatividad o de una toma de decisiones inmediata, están amenazadas. En el listado, por ejemplo, están los obreros de la construcción. Hay máquinas que ponen miles de ladrillos por minuto, mucho más que un albañil. Sin embargo, es difícil imaginarse hoy una casa construyéndose sola o con una máquina. O sea, estamos hablando ya de un futuro, ¿no? 50, 100 años adelante. Por ejemplo, la gente que está en los call centers, eso también parece como que están extremadamente amenazados. Sin embargo, hoy en día hay miles de empleados en los call centers, se necesitan, pero eso también ya es plausible de una automatización. Todo lo que es atención al cliente también, o sea, en algún momento, entre la autogestión que hoy tenés de los e-commerce y los bots y algoritmos que te resuelven las dudas, ya la atención al cliente va a ser cada vez menos. Por ejemplo, Fernando, los vendedores de salón en una concesionaria de autos, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, con toda la información que hay acerca de los modelos y todo, ¿vos crees que también pueden correr esa línea de la desaparición, o crees que determinados rubros tienen la posibilidad de generar algún anticuerpo, diferenciarse, reinventarse y que esto no ocurra? ¿Quién puede parar esto? Sí. Eso sí, lo de reinventarse necesariamente es lo que ha ocurrido en el transcurso de la historia, que se han reinventado siempre los puestos de trabajo y lo que tenemos que hacer. Los vendedores sí, digamos, están en ese listado más inmediato, si se quiere, porque sí, los vendedores de salón, hoy en día lo que se busca es que con los datos más duros de cualquier producto se conforme ya todas las especificaciones y de alguna manera se aborde al comprador con esas especificaciones y con algoritmos o procesos que ayuden a tomar la decisión de compra sin necesidad de un vendedor. De hecho, el vendedor lo que hace, entre comillas, es como, bueno, manipularte de alguna manera para que vos compres ahí y no te vayas a otra concesionaria. No creo que eso hoy lo pueda hacer bien un robot. Creo que hay una cuestión de empatía con otra persona y que hace que vos termines tomando la decisión de compra. Sin embargo, es el vendedor en todo, no solo de concesionarias, sino en cualquier rubro. El vendedor también es una profesión que está amenazada. Ya hay incluso empresas que se dedican a hacer redacciones de marketing en base a las especificaciones de los productos. Eso es tremendo. Y yo creo que sí, o sea, si me preguntás qué es lo que creo que se va a ir desarrollando las mismas profesiones, pero se van a ir corriendo al lugar más creativo, al lugar donde tengamos que usar más el cerebro. Sí, no el contacto humano va a ser irreemplazable, yo creo que siempre. Va a ser necesario, claro, sí. Va a ser necesario todavía ese contacto humano. ¿Te acordás cuando fuimos al Social Media Day, que hablaba la chica de Frávega, que nos decía que, claro, ellos utilizaban los bots, que son como las respuestas básicas de máquina en el primer contacto del cliente de una consulta a través de las redes sociales, pero que después inevitablemente terminaban poniendo a alguien al teléfono porque no lograban no solo satisfacer la necesidad del cliente, sino que el cliente creyera que era un humano. Bueno, justamente, puntualmente en ese caso, se volvió para atrás. Claro. O sea, habían tomado la decisión de poner bots en todos los canales de atención al cliente y redujeron todos los bots porque había demasiados fails, o sea, demasiadas quejas. Sí, la gente contaba, bueno, ¿te acordás que la gente le decía, esto es un robot, quiero hablar con un humano? Que la misma gente le escribía eso. Claro, le escribía eso porque se daban cuenta. Es decir, no pasaba la prueba de Turing. No, todavía no lo pasan. Y volvieron para atrás y decidieron poner el bot únicamente en la consulta primaria de las redes sociales, no en todos los canales, que podría haber sido una gran solución tremenda, pero ese es un caso donde nosotros nos enteramos de que se volvió para atrás en esa decisión. Así que es como que eso también ocurre con la gran mediatización de lo que es la inteligencia artificial. Tomamos decisiones de reemplazar cosas así medio a la bortola con la inteligencia artificial y después nos damos cuenta que todavía no estamos tan preparados como para eso. Bueno, también se habla de los doctores y los médicos.
personal médico, hoy en día, por ejemplo, IBM, que sigue laburando en lo que es Watson, que es una máquina que en realidad se encarga, no hace el trabajo de un médico, pero se encarga de ver un montón de informes médicos, de ver, por ejemplo, los fármacos que se utilizan en los informes médicos de diagnóstico, y entonces cruza esos datos y determina alguna que otra solución, y eso sí es realmente un avance, pero no es que va a venir un robot y te va a dar la asistencia primaria, todavía no. Sin embargo, están diciendo que los doctores y el personal médico, que sin especialización, o sea, únicamente de diagnóstico, en algún momento va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. De hecho, ya hay mecanismos de reconocimiento de imágenes que determinan tumores y todo ese tipo de cosas, incluso mejor que un radiólogo. Así que bueno, hay demasiado dando vuelta en los medios de comunicación. Mi creencia particular es que falta muchísimo como para que podamos aplicar en nuestras ciudades o en nuestro quehacer diario mucho más que lo que hoy tenemos en Siri o lo que hoy tenemos en nuestras computadoras, digamos. Me parece que todavía ese cambio así tan disruptivo, bueno, tenemos como seguramente unos 50, 100 años de pista para que todo eso empiece a cambiar. No va a cambiar de una noche a la mañana tipo revolución. Los cambios se van a ir dando muy paulatinos, y lo que sí a lo mejor es importante mencionar es que hoy en día realmente nuestra mayor amenaza son otros seres humanos que compiten con nosotros, Sí. no es la máquina. Como siempre. Como siempre, y en ese sentido, sí o sí, la lógica es ponerte cada vez más creativo y cada vez más innovador. Si vos te pones cada vez más creativo y más innovador, va a ser más difícil que en el futuro te saquen trabajo, por así decirlo. Bueno, y ahí vuelve lo de las especializaciones. Exacto. La cuestión diferenciación. es especializarse, el consejo más que la cuestión es especializarse y aplicar creatividad e innovación a lo que estamos haciendo. En general, más allá de que las máquinas no sean nuestros enemigos o que sean otros seres humanos, es lo mismo, es la competencia. Tal cual. Mil gracias, Fer. Interesantísimo como siempre. Dale, un abrazo a Agus y Igualmente. Muchas gracias. Era nuestro columnista de tecnología, Fernando Cuadrado, desarrollador